Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta producción de DLC, un segmento llamado En Blanco y Negro, donde vamos a llevar la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de todas las situaciones que nos afectan en la vida diaria, pero todo bajo la luz de este libro, la Biblia en acción. Y hoy me acompaña nada menos ni nada más que el negro, Luis Fernando Rivera, mi compañero y amigo y hermano en Cristo. Luis Fernando, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, familia, Chévere. Hoy estamos en el primer día de grabación del podcast de En Blanco y Negro. Bueno, en otras palabras, es de Luis a Luis. Perfecto. Cuando íbamos a comenzar el programa, decíamos, ¿lo llamamos de En Blanco y Negro o de Luis a Luis? Y ahí fue cuando el productor dijo, En Blanco y Negro, de Luis a Luis. Y se trata de blanco y negro porque algunos puntos que van a ir en blanco, el negro va a traer la controversia. Va a haber mucha controversia, mucho comentario, pero todo, como les decimos, a la luz de la palabra de Dios. Nada inventado, nada de suposiciones, nada de que estemos pensando cosas que los hombres digan o traigan los chismes, los comentarios, las habladurías. Nada de eso. Todo lo que está pasando hoy a la luz de la palabra. A ver si entiendo bien. En nuestro programa, para que las personas sepan, ahora que están viendo, ¿vamos a tener entrevistadores o solamente somos tú y yo? No. Por supuesto que más adelante vamos a traer grandes invitados, ministros, pastores y aún así personas que todavía no conocen a Cristo, que no han venido al Evangelio y que necesitan, que deberían estar atentos a lo que está pasando. Ok, cuando hablamos del Evangelio, hay mucho que hablar en este momento. Oh, sí, y tú por sabes supuesto. que cuando hablamos del Evangelio, pues las personas dicen, bueno, la Biblia será un libro bonito, es un libro de historia, será realmente la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar, ¿será un libro de profecías? ¿Y esas profecías están actualizadas en lo que está pasando hoy en día? Bueno, sí, realmente es verdad. Tenemos que llevar todo esto basado en la revelación. Recordemos que la palabra de Dios infalible es una sola, ha estado por todos los siglos y permanecerá para siempre. El mismo Señor lo dice. Dice, mi palabra permanecerá, cielo y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso es que vamos a basarnos en este libro. Y todo lo que vamos a hablar lo vamos a traer a la luz de esta palabra de Dios. Ahora, hay muchos temas, Luis Fernando. Yo creo que arrancando este podcast, estábamos hablando con Luis Fernando, bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta primera emisión? ¿Cuál va a ser el tema? Hay tantos temas, Luis Fernando, tantísimos. Pero con lo que está sucediendo hoy día, con lo que está sucediendo en este momento, me estabas contando que acabas de recibir una noticia de unas guerras, de unos países que están... Regularmente ahorita... cuando estamos hablando pensamos en guerra por las noticias, pensamos en Ucrania, en Rusia. Sí. Pero realmente en estos momentos hay muchos países que están en guerras. Y cuando nosotros pensamos en guerra y pensamos en la Biblia, pensamos, bueno, pero es que siempre ha habido guerras. Lo que pasa es que cuando pensamos en los últimos tiempos, que es un tema que me encantaría traerlo, por y supuesto, porque yo sé que hay mucha sed sobre saber lo que va a pasar en los últimos tiempos y entenderlo a la base de la Biblia. No lo que diga fulano o sutano, que es donde está el problema. Porque la gente dice, es que la persona me dijo esto, o es que aquel dijo lo otro. No. Siempre tenemos que ir ¿dónde? A la Biblia. Y me gustaría que viéramos hoy Mateo 24, porque es que Mateo 24 es fuerte, sí, claro, lo que dice. Por supuesto, es que empezando, las señales del fin, que es el tema de esta misión de hoy. Las señales del fin están en Mateo 24, pero ¿cuáles son? Vamos a enumerarlas y vamos a entrar en la palabra de Dios una por una, aunque mucha gente dice, no, pero esto se ha venido hablando hace mucho tiempo, y no ha pasado nada. Va a pasar. Y la palabra de Dios dice, estemos preparados. La ventaja es que los creyentes en Cristo sabemos para dónde vamos y en qué estamos basados. Amén. Ahora Así que tú dices eso, ¿qué pasó del 2019 al 2020 que de momento cambió el mundo, que la gente se metió? ¿Cuándo tú te imaginaste alguna vez que todo el mundo se iba a meter en su casa y que iban a tener miedo hasta de hablar con el vecino? Sí, son cosas que marcaron de una forma u otra lo que es el tiempo presente hoy. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo es esto del final de los tiempos? ¿Qué es lo que va a pasar al final? ¿O cuáles son las señales? Porque muchas personas hablan de señales, pero vamos a las señales que está en la Biblia. Por favor, me gustaría que tú me las dijeras. Empecemos nada menos que hablando de los falsos maestros. Los falsos doctrinas. O sea, cada día se ve más iglesias que salen con unas situaciones, unas cosas descabelladas. Mira, en Puerto Rico había un tipo que decía que él era Jesucristo. Y entonces, sorprendentemente, tenía un montón de seguidores. Después dijo que era el anticristo. Y después dijo que después se hacía los 666, sus seguidores se hacían el 666 en las manos. Bueno, una locura. Hasta en Colombia
para que tengas una idea, hubo seguidores sobre esta persona. Y como él, hay un montón en todas las partes del mundo. Creo que en California hay más sobre 200 que dicen que son Jesucristo. Oh, sí, eso ha salido. O sea, inclusive en estos días estaba la noticia del director o el fundador de La Luz del Mundo, la famosa iglesia esa que llevó miles y millones alrededor del mundo de seguidores. El hombre está tras las rejas por unas acusaciones de cosas bárbaras que hizo. Pero lo peor, Luis, de todo esto es que hay gente que lo sigue. Sí, sí, claro. O sea, porque aquí el problema gente no es engañada, la gente que está engañada. Y porque sigue. el hecho no es que la persona diga, bueno, espérate un momentito, yo soy Dios. Y la gente dice, ay, ese es Dios. Pero gran pregunta, vamos a ver, ¿de dónde salió? O sea, ¿cuál es su background? Porque es que yo no entiendo cómo la gente es tan ciega, o es que al final de los tiempos la gente va a estar ciega, que va a estar como los caballos que solamente van mirando hacia frente y no pueden mirar ni siquiera a la derecha y hacia la izquierda. Luis Fernando lo dice la palabra. Vamos directamente a la Biblia. Mateo 24:5. ¿Qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Y a el muchos. qué dice? Y Dímelo. oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es, ¿qué? El fin. Todavía no es el fin. Falta mucho. Oh, sí, claro. Falta mucho. Pero falta ¿qué mucho. pasa? En ese falta mucho. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Quiero que se preparen, que estén listos. Hay muchas parábolas. Si nos estamos a hablar de estos temas, nos faltarían horas para poder. Pero Bueno. lo que pasó con las vírgenes necias, las vírgenes No. sabias, que llega el Señor, Así es. encontró, no tenían las lámparas encendidas, y el Señor les dijo, entren las que tienen sus lámparas y siéntense conmigo a la mesa. Las otras se quedaron por fuera, Así y es. así va a pasar aquí. Luis, yo te pregunto. Nosotros estamos en la Florida. Sí. En este programa vivimos acá en la Florida en este momento. Cuando viene un huracán, categoría 3 y 4, ¿qué hace la gente automáticamente? ¿A dónde va? Al supermercado, a llenarse la nevera. Ajá. Pero nunca están preparados para estar preparados para ese momento, Claro. sino siempre todo a última hora. a ver cómo podemos resolver. Sí, señor. Y te voy a decir más, aquí en la Biblia nos dice que nos tenemos que preparar como cristianos. Ujú. Y si nosotros hacemos una encuesta a cristianos y le decimos, oye, una pregunta, ¿qué tú tienes guardado en tu casa? ¿Tú tienes comida para un mes o para 2 semanas? Te van a decir, no, para nada, pues eso voy al supermercado y allí lo compro cuando lo necesite. Ah, es que uno nunca sabe cuándo es la hora y cuándo es el momento. Correcto. ¿Entiendes? Porque va a venir como ladrón, ¿qué? En la noche, sin decir nada. Así Y fíjate no una es. cosa, muchas veces la gente dice, no, las señales antes del fin están en Mateo 24, ese es el Nuevo Testamento, y nos están hablando de eso. Pero mira, el Antiguo Testamento también tiene muchas cosas. Isaías 13, del 9 al 11, veamos, dice, he aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente. ¿Qué es furia y ardiente? ¿Qué es ardiente? Los incendios que recién pasaron en California Wow. y que están devastando el país. ¿Qué es ardor? ¿Qué es el calor? Eso es ardiente. No es por Si nada, vamos a la- pero el día de hoy estuvo caliente. Oh, yo tenía sí. el aire en high Sí, de la sí. camioneta y llegó un momento que mi nena me dijo, papi, oye, está caliente el carro. Y yo decía, es que hoy hace un calor impresionante. Mira, el Señor tiene el control del universo. Así Él es el es. dueño, el creador de todo el universo. Y el calentamiento global, que tiene lógicamente una situación que obedece a situaciones geológicas, físicas, tiene un control del Todopoderoso. Él es Así el es. dueño y el creador. Entonces, el calentamiento global, que es uno de los razones para que esté sucediendo todo esto, de los incendios, de los deshielos y de todo esto, tiene una razón, el plan de Dios, y Él está esperando lentamente para no mandar su ira completa sobre la humanidad. ¿Esperando qué? Que muchos más, Espérate, ahora que has dicho eso, dime. y es un punto muy interesante, ¿esperando qué? ¿O que haga quién? Y Ujú. ahora viene este punto que creo que mucha gente ahora se va a poner a pensar. ¿Qué fue lo que Jesucristo antes de irse nos mandó a hacer? Llevar el evangelio a todas las Exactamente. naciones, la gran comisión, La gran comisión. lo que estamos haciendo. Exactamente. Esa es la razón de este podcast. Ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué están hablando gran tanta comisión. cháchara? ¿Por qué no van a hablar de lo mismo que nos han venido hablando? Esa es la comisión, esa es la gran comisión. Que el Señor, y está en Mateo también, en el último capítulo lo dice, ¿Y qué llevar es lo, el evangelio y a qué es lo todas que las tenemos que naciones. llevar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Familia, señor, así no hay lo otra dice. cosa que predicar, eso es todo. La gran comisión, déjame La gran leértela. comisión, por favor. Está en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que estamos haciendo, enseñando, llevando la palabra. Y una palabra en acción, una palabra viva que se puede vivir a diario. Más adelante vamos a tener sobre Espíritu Santo comentarios sobre muchas otras cosas, trayendo invitados que nos pueden decir sí o no y que estén de acuerdo o no con los principios bíblicos. Te pregunto, va a estar Luis, poderoso. Te pregunto, quiero Dime. que visualicemos esto rapidito. Sí. Yo no soy creyente. Ajá. Yo en este momento soy el negro, acuérdate. Sí, yo sé. Ok, muy bien, yo no soy creyente. ¿Cómo tú me vas a presentar el plan de salvación a mí que no creo en Dios? Bueno, lo primero que yo te tengo que decir a ti es, dime una cosa, ¿tú eres pecador o no? ¿Tú cometes cosas que según tu conciencia te sientes mal o estás completamente a cuentas contigo? Wow, Dime. claro, todos cometemos pecado. Bueno, empecemos por ahí. Entonces, si cometes pecado, si somos pecadores, yo te lo voy a decir sinceramente, ¿cuál es la solución para quitarnos esa carga del pecado? Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes batallar contra tu propia conciencia. Entonces, la única razón, y está aquí escrito, es venir a Cristo Jesús, confesar nuestros pecados, recibir a su Hijo que vino al mundo y entregó tu vida por ti y por mí y por todos ustedes. Dio su vida, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Así de sencillo. Pero ¿por qué yo tengo que creer en Jesús? Si yo creo en Dios, yo voy a la iglesia los domingos y yo me confieso allá también y yo tengo mi santito que yo de vez en cuando le pido y él siempre me corresponde. Porque aquí lo dice. ¿Dónde? Mira, aquí lo dice, te lo voy a traer en Juan. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Lo está diciendo el mismo Señor. Ahora tú me dices, pero eso lo dice Jesús, no lo dice Dios. ¿Qué pasa? Es uno solo. Es uno solo. Es un solo Dios en tres personas. Él mandó a su Hijo para que viviera y muriera por nosotros y diera un ejemplo de amor. Pero es el mismo Dios, es el creador del mundo, es el verbo hecho carne. Si lo dice Dios, si lo dice Jesús, lo dice. Y el mismo en toda la Biblia está, lo vamos a analizar. Perfecto, entonces digamos que yo entiendo que yo soy un pecador, que yo he hecho cosas malas, pero realmente, ¿y por qué yo necesito de Dios? Para salvarte, para poder tener tranquilidad contigo mismo y poder saber de que tienes un futuro, una vida eterna. Perfecto, pero ¿qué es eso de vida eterna? O sea, es que mira, yo creo que tú entiendas que yo estoy viviendo, yo trabajo, yo tengo mi vida bien, yo salgo los fines de semana y yo no necesito de Dios. ¿Por qué voy a necesitar a Dios si yo estoy muy bien ahora mismo? Tú, dime una cosa, Luis, ¿tú te vas a morir o no? ¿Crees en que algún día mueres o no? ¿O tampoco crees en la muerte? Bueno, sí, creo que todos vamos a morir, pero Bueno. yo estoy jovencito todavía. ¿Y qué crees? ¿Para dónde te vas cuando te mueras? ¿Qué crees tú de cuál es la imagen tuya después de la muerte? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Pues me morí. Y no más. Y ya, se cerró. Y ya. queda todo oscuro, como esta pantalla. Mira, Wow. ahí es donde está precisamente el significado de la salvación, de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice la palabra, textualmente, por gracia sois salvos. Cuando el Señor, tú vienes a Cristo, lo recibes, tienes un regalo, y ese es el regalo que tenemos que nosotros asegurar. Creo en Cristo, el Hijo de Dios vivo, recibo por gracia la salvación, y vas a tener una vida al lado del Padre. Quiere decir Si que no, si yo acepto, tú dices que yo tengo que aceptar a Jesucristo. por O supuesto. sea, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo Vivo. fue vivo, Ujú. el que murió hace 2000 años. Sí, señor. Él se fue el que fue crucificado. O sea, sí, yo voy a la iglesia, yo le voy a la iglesia, yo voy a los santos y todas las cosas de las paredes, ¿te entiendes? O sea, yo creo en Dios. ¿Por qué tú dices que yo no creo en Dios? Pero, ¿y por qué tengo que creer en Jesucristo para ir al cielo? Es lo que no me estoy entendiendo todavía, Luis. Porque Él es el que te da la vida eterna. Lo acabas tú mismo hace un rato de decir. O lo dijo otro Luis que estaba aquí sentado antes de que tú llegaras. Sería de que me verdad, dijo, Luis. exacto, sería el otro. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él No se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está todo dicho. Por ese versículo solamente, si tú pones fe y crees en eso, estás asegurando tu salvación. Si te van a dar un regalo, si tú sales ahorita de aquí, de este programa a la calle, y te dicen, mira este Lamborghini, te lo quiero regalar, aquí están las llaves, ¿lo quieres coger o no? ¿Tú qué dices? No, ¿sabe qué? Yo tengo mi camioneta mejor, no tengo ni cómo llevarlo, déjalo ahí, por favor, y no sé, dale las llaves al otro. Dame la llave. Bueno, es un regalo que te estamos dando. De manera que esa es la gracia, es un regalo inmerecido. O No sea tenemos que hacer cuando nada yo por acepto eso. a Jesucristo como mi salvador personal, a través de la gracia de un regalo que Dios me da para mí, yo voy a tener vida eterna. Correcto.
Eso es asegurado y está así. Y en la palabra vamos a hablar mucho. Ese es un bonito tema para otra ocasión, la vida eterna. Pero cerremos hoy, Luis Fernando, y te parece con un par de versículos más sobre los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo, que dice, por favor, mira, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Y cómo están los tiempos hoy? Difícil. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo estamos con la situación de los gobiernos, de las situaciones? Te voy a interrumpir. Ni entremos en eso. Mateo 24, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Yo vengo de Puerto ¿Terremotos? Rico, y en Puerto Rico nada más ha temblado más de Pero 400 terremoto, veces, ahorita acaba de imagínate, haber uno ahí en Birmania, en este papi. que se sintió en Tailandia y hasta en Japón. Ah, bueno. Imagínate, o sea, Entonces- estamos hablando que eso fue, ¿cuánto fue? 7.7, 7.8, una magnitud impresionante. Y siempre ha habido, pero no de la magnitud que está pasando Correcto. ahora, Eso uno es tras lo otro, importante. uno tras otro, Sí, en señor. todas las partes del mundo. Sí, eso es lo importante. Entonces, hagamos caso de todas estas señales. Creamos de que lo que está sucediendo no es coincidencia. De que estamos viviendo tiempos donde el Señor nos está diciendo, te estoy dando la oportunidad de que vengas a mí, de que escuches lo que dice mi palabra y creas, y por fe recibas la salvación. De manera que yo creo que, Luis Fernando, es un bonito comienzo. Vamos a seguir trabajando en todos estos temas. Como les dijimos, vamos a traer invitados en nuestra próxima sesión. Vamos a tener un pastor, vamos a dar la sorpresa. Y yo creo que vamos a empezar más y más controversias, porque estos temas dan para mucho más. Pero antes de irnos, voy a dejar Ajá. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Qué bendición, es. qué gran palabra. Hay mis que amigos, predicar hasta el fin de los tiempos. y perseverar, no Y debemos perseverar. cansarnos, seguir adelante. Les damos la más cordial agradecimiento por habernos acompañado, le damos las gracias a todos ustedes y sobre todo les exhortamos a que abran su Biblia, a que empiecen a meditar y a encontrar al Señor, porque es la única manera de empezar a trabajar bien en estos tiempos difíciles, llevando esta Biblia a la vida diaria. Luis Fernando, Acá nos vemos en acá. blanco y negro. Bendiciones.